es la vida de mi alma. Así que si algunos no lo conocen, vamos a aprenderlo. Es muy fácil y súper cortito. Sí, y bueno, pues una semana más. Siempre le digo a Charlie cuando nos levantamos: Charlie, un día más. Y bueno, gracias a Dios por eso, porque Dios nos permite un día más de vida y por muchas cosas más. Dios es la razón por la que tú y yo estamos aquí, ¿sí? ¿Cantamos? Es la vida de mi alma, mi Cristo, mi Cristo. Es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Cristo, 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 Cristo. Es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. ¿Cantamos? Es la vida de mi alma, mi Cristo, mi Cristo. Él es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Cristo, 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 Cristo. Él es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Amén. La gracia de Dios es el mejor regalo que podemos tener tú y yo. Cada mañana, cada instante, y de verdad Dios es bueno, siempre. Cantemos Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia
que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Me libertó mi Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amén. Pueden tomar sus lugares. Abrimos nuestras Biblias ahí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 17, por favor. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y como no traigo otra Biblia, sino solo la Reina Valera, vamos a leer en versión Reina Valera, por favor. Del 1 al 17 nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a hacerlo de forma alternada. Yo comienzo, ustedes continúan, en el 17 nos unimos. La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así de pie damos tiempo a nuestro hermano Andrés para que nos comparta la palabra. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Es un honor que me prestaran este púlpito y tener este momento con ustedes. Mi nombre es Andrés Flagg, soy misionero transcultural y eso ha sido como mi identidad mayor, ministerial, profesional, pues en lo que viene siendo la mitad de mi vida, 26 años como misionero, casi todo el tiempo con base en México y más que todo en Puebla. Y pasé los últimos días, como 10 días en Puebla, me sentí como pez fuera de agua porque uno estaba en un hotel y no estaba en la casa. Y había muchas calles nuevas, pero hubo una sensación grata de estar donde habíamos criado a los peques, donde habíamos hecho tantas cosas, ir a las iglesias donde había estado. En algunos casos, iglesias cuando los dejé en calles de lodo y templos muy sencillos y ahora mucho avance en todos los sentidos. Le digo todo esto de mi identidad porque lo que hemos de ver en el mensaje, Romanos 1, como leímos, nos da una idea sobre lo que es el apostolado y la obra misionera. Y espero que hay no solo información para usted, sino que le ayude a ver su trayectoria ministerial en el futuro, o como misionero, o como enviador de misioneros. Así deseo, así nos marca la palabra de Dios. Unas reflexiones introductorias, unas 3 que quiero dejarle. Uno, ¿cómo es la vida misionera según Pablo, según este pasaje? ¿Cuál es la esencia del evangelio que él nos presenta? ¿Y cuáles son las actitudes que debemos de tener? Aquí en el seminario seguramente mucho se trata de las actitudes que uno tiene. En mis pocos años aquí en el seminario, durante años venía cada semana un martes y me iba los jueves. Y obviamente de jueves a martes muchas cosas pasaban. En algunos momentos de esos martes, de jueves a martes, algunos se iban y creo que algunos se iban para siempre. Y quizá no el mismo martes que llegaba, pero sobre la marcha quedaba pensando, diré, ¿dónde está fulano? Ya está en Tabasco, ya no está aquí. En otro momento, ¿dónde está fulana? Ya está en Sonora, ya no está aquí. Así sucede, ¿verdad? Entonces, en alguno de esos casos fueron por las actitudes que uno tenía, o no, más bien no tenía. Aquí en el principio vemos el apóstol y su misión es un tema importante en este pasaje. La palabra apóstol no lo ocupamos mucho hoy en día, ¿verdad? De hecho, lo ocupamos el mío, misionero. Pero realmente son palabras muy semejantes. Apóstol del griego, misión o misionero que viene del latín. Pero el significado es muy similar. Es alguien enviado con un propósito determinado. Nadie va como misionero pues a ver qué hay. Uno va porque Dios lo manda con un propósito determinado. Y los que lo envían tienen cosas que esperan, cosas determinadas que esperan. Algunas de las ventajas de estos que van una semana al extranjero, como algunos han venido aquí al seminario, hace 5 o 6 semanas llegaron 2 profesores del seminario Golden Gate, mi seminario de origen, y otros que llegaban también, el hermano Garrett. Llegaban, en algún caso, llegaban el domingo y se iban el mismo viernes a los 5 días. ¿Cuál fue el propósito? Enseñar, servir en la enseñanza e irse. Y realmente da gusto que lo hicieron, ¿verdad? Enseñaron, calificaron, ministraron, virtieron lo que es una semana aquí, dedicaron una semana al Señor aquí en México y se fueron. Y en esto cumplieron. Uno que lo hace una semana, un mes, un verano, los que van su último año de licenciatura de misiones, lo hacen unos 10, 11 meses, echan toda la carne al asador y regresan acá a informar a los que lo mandaron y se gradúan. Ese es el plan.
Pero lo bueno de esto es que vemos que uno es enviado con autoridad. Dios le manda con autoridad para cumplir la tarea. Uno puede tener la cabeza en alto. Dios me envía. Y los hijos de Dios vieron algo en mí y me mandan. Vengo en el nombre del Señor y vengo porque me mandan los hermanos en la fe. Y eso lo vemos aquí. Uno es mando dentro de lo establecido por aquel que lo envía. Dios nos da pautas para cómo nos manda. Juan 1:14 es una de estas cosas que nos da la pauta. Jesús habitó entre nosotros. Es un punto transcultural que puso su tienda, que Jesús por toda su vida terrenal ahí estaba entre la gente. No fue una idea, un espíritu, un concepto. No, Jesús vino a la gente y uno va a la gente también en el nombre del Señor. Esto es el principio transcultural. Uno es encarnacional. Y yo con muchas de mis flaquezas he tratado de identificarme con los mexicanos desde estos años. Tener algo de sencillez para llegar a la gente. Uno también es enviado a un área determinada, geográfica posiblemente, o una etnia específicamente. Voy con estos. En algunos casos, gente ha sido enviada a cierto grupo social. Voy con los indígenas. Mi mejor amigo, que lo conocí en el metro, por cierto, en el 79, es misionero a Sinaloa, a Culiacán, pero trabaja específicamente con migrantes que trabajan en agricultura, que vienen de Chiapas o de Oaxaca en su mayoría. Ahí están unos 7 meses al año, trabajan ahí, están apartados de la mayoría de los sinaloenses y su trabajo es llegar a ellos a los campamentos de agricultura y trabajar con ellos. Gente necesitada en todos los sentidos, abierta al evangelio en su mayoría, pero da gusto que haya esa obra específica que uno hace eso, con una área determinada, estos 7 meses donde no faltan y luego hacen otras cosas en otras partes. Y también un tiempo específico, uno lo hace porque hay una necesidad perentoria de llevar el evangelio, de llevar esa sublime gracia del cual ahorita cantamos. Versículo 1 nos da unas características importantes para el misionero. Qué lindo que dice, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Él me manda y yo le sirvo. Esa es la identidad paulina. No titubea en eso. Está convencido que es siervo de Jesucristo. Le sirve. A la vez dice versículo 1 que es llamado a ser apóstol. Dios le llama. Aquí tenemos una especie de equilibrio, una nota equilibrada de autoridad. Es siervo, o sea, va a servir, está bajo autoridad, pero a la vez tiene un llamamiento, es llamado para algo. Entonces espero que usted tenga ese concepto aquí en el seminario. Le mandaron aquí al seminario. Su iglesia puso su gancho, ¿verdad? Estoy seguro que si no le mandaran acá, usted no estaría aquí. En algunos casos hay seminarios donde llega alguien y la gente dice, pues, ¿quién te mandó o quién te aceptó? Porque aquí en la iglesia no te tenemos en buen concepto. Te conocemos bien y no has madurado lo suficiente para ir al seminario. Qué pena que eso sucediese con ustedes. Pero el hecho que lo mandan, pues prueba de ello, usted está aquí. Entonces Pablo tiene ese equilibrio. Entiende que sirve a Dios, Dios lo llamó y le sirve. Y esto es un buen concepto de entender esto. Quiero indagar un poco más en lo que es el llamado, porque pues es algo en el cual pienso mucho. El llamado, quiero darle una definición, es una impresión profunda de parte de Dios. Dios nos da esa impresión profunda que establece parámetros para la vida y que puede ser alterada, cambiada, reemplazada solamente por una impresión subsecuente de parte de Dios. Nos da otro llamado, otra forma en que le debemos de servir. Entonces Dios nos da su impresión y hay límites, hay órdenes, hay fronteras, parámetros para la vida y le servimos en algo, ¿verdad? Y aquí su staff, sus profesores tienen su tiempo acá. Dios le ha dado ese parámetro. Sírvame en ese seminario, el STBM,
y dicen a sus órdenes, Señor, y aquí están hasta que Dios le indique otra cosa. A veces en el ministerio uno es enviado a otra iglesia. A lo mejor esto como a usted como pastor, en el futuro Dios le manda a otra parte. Qué bueno, siga el llamado de Dios. Puede ser nueva información que Dios le da. Ahora quiero que me hagas otra cosa. Nuevas oportunidades, nuevas responsabilidades. Aquí parte de su gran responsabilidad es hacer bien aquí el trabajo aquí, cumplir con el seminario, aprender cosas, agarrar herramientas para el servicio mayor. Es un tiempo de enfoque a esto. Uno de mis errores que hice, creo que voy a culpar a mis padres, porque no están, ¿verdad? A los 17 me fui, por decirlo así, de la casa, solo a 22 millas de distancia, y viví en una universidad cristiana, Simpson, de la Alianza Cristiana y Misionera. Tenía mis ahorros de chamaco, que había repartido periódicos, que era común en ese entonces, y me fui a esa universidad, y al año, indecorosamente me dieron las gracias, cosa que durante años, unos 3 años que yo estaba aquí en México, yo no sabía qué quería decir eso. Hermano, un pastor me llama llorando, me dice, me dieron las gracias en la iglesia. Estoy pensando, qué gente más gentil, ¿no? No solo hubo moles y le dieron las gracias. Entonces no entiendo por qué llora, pero no le dije nada. Y luego me cayó el 20 que le habían despedido, ¿verdad? Las frases lindas mexicanas, mexicanismos, ¿no? Que usted y yo disfrutamos. A veces sí entiendo, ¿no? Y así fue esto lo que había pasado a esta persona. Lo que es el llamado. Hablando un poco más sobre el llamado, aquí dice que fue llamado, es un siervo, y realmente uno dice a sus órdenes. Pero cuando yo recordaba lo de esta semana, escuela, quizá porque tenía 17 años, no tenía la madurez para estudiar el tiempo necesario. Y al año, como decía, me dieron las gracias porque no estudié lo suficiente. Posiblemente hay uno acá sobre el tiempo que ha hecho algo semejante. Dios me dio el llamamiento al ministerio, pero no fue a los 17, sino fue después. Pero eso del llamamiento puede ser provocado el cambio o motivado o cuando Dios nos da otra cosa en la vida. Pero lo lindo del llamado es que Dios nos selecciona, nos da el dedazo espiritual. Le dice, tú me vas a servir a mí. En el 93, me acuerdo, fue el primer sexenio presidencial que vivimos aquí como pareja. El presidente era Carlos Salinas de Gortari. Algunos de ustedes lo recordarán, ¿verdad? Y me acuerdo un domingo del 93, que llegó en la noche, y todo México estaba fascinado por el hecho que hubo el dedazo, un domingo, a Luis Donaldo Colosio. Así lo llamaban. Y uno capta sobre la marcha el concepto de dedazo, ¿verdad? Que así fue en ese tiempo. El presidente, a través de su partido, le dijo, esto va a ser el presidente. Y así creo que ha cambiado mucho México en ese sentido. No hablaré de política, pero así nos da una idea humana de lo que es el dedazo. Algo más sublime, algo eterno, es cuando Dios nos da el dedazo para ser, te he elegido como mi hijo. Te he elegido para que me sirvas. Y eso es algo sobresaliente cuando Dios hace eso con nosotros. Y cuando Dios cambia el llamado para otro ministerio, también decimos a sus órdenes, Señor, para que le sirvamos. Seleccionado y comisionado por Dios. Aquí, de hecho, en unos 4 días, la selección mexicana juega 2-0, pobrecitos, ¿verdad? Para el sábado, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Quiero caer allá en el internado de los jóvenes para ver, porque no tengo tele, ¿verdad? A ver si me reciben después de ese comentario. En El Salvador, que es país de mi esposa, no sé por qué, pero hablan de la selecta, no es selección, es la selecta.
Pero piense usted en ese honor que tienen estos jugadores, que son 23 creo, y los 11 que juegan. Qué dicha, ¿no? Yo creo que cada uno que juega acá sueña, ¿no? O soñaba, voy para esto. Le preguntas al niño de 8 años, todos van para la selección. Pocos llegan, ¿verdad? Pero qué lindo cuando Dios nos selecciona y todos podemos servirle y no queden fuera solo los 23, ¿verdad? Todos podemos servir al Señor. Quiero contarles una historia mía y también tiene impacto misionero. Es esto. Yo trabajo para la organización misionera más grande en el mundo, la Junta de Misiones Internacionales. 5,600 misioneros somos. La gran noticia cayó en la semana de intensiva, hace unos 6 semanas, fue que ¿cómo dicen en México? Por exceso de pago, ¿verdad? No pagué el teléfono, exceso de pago. Van a pedir a los misioneros, a unos 800, que desaparezcan, que se vayan. Y los que no se van, para el otro año, van a cortar. Es como si fuéramos aquí a la cafetería y dicen, bueno, son 100, hay 85 tortas, a ver si unos 15 pues se van. Y nosotros recibimos esa invitación. Ahora, por eso pongo las interrogantes, ¿verdad? Del principio. Porque quedamos preguntando a Dios, ¿sigue el llamado de trabajar en México fuera de esta junta? Hay un website que veo todos los días que en las Américas, hasta ahora de la fecha de la intensiva, 90 de mis consiervos ya se han ido, 14 de México, 2 en San Luis Potosí, 3 en Puebla, 1 que vive aquí a 200 metros, como ven, 2 en Celaya, 2 en Querétaro, 14 en México, 90, y cada día le digo, veo a ver quién de mis consiervos se van, y tenemos un mes para decidir qué hacer, porque nos dan las gracias. En la forma sincera, ¿qué seremos? ¿Misioneros o misioneros eméritos? Por exceso de pago, como dice. Entonces, oren por nosotros, seguimos con esa lucha. Dios, ¿cómo interpretamos tu llamado? Nos lo quitas, pero a lo mejor lo está cambiando. Y eso puede ser con usted también. Más sobre el llamado, aquí dice Pablo que es apartado para el Evangelio, versículo 1. Y recibimos, versículo 5, está relacionado a la gracia, sublime gracia, como cantamos, y al apostolado. Uno recibe esa misericordia y Dios lo manda, lo envía a servirle. Cuando vienen los voluntarios extranjeros, una de las frases que le digo es, cuando vienen a México no hablan de política, no hablan del PRI, no hablan de la migración, no hablan de Trump, no hablan de EPN. Por eso pagamos al embajador, le pagamos harta lana, le digo. Él es el enviado a México, y obviamente México tiene su enviado a Estados Unidos. Pero uno es enviado con ese propósito y Dios le sirve porque recibe primero la gracia. El propósito de todo esto, ir, versículo 5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Realmente vivimos en un mundo desigual. Podemos decir mucha injusticia, por muchas razones económicas, ¿sí? Pero injusticia espiritual que unos tienen oportunidad y otros no. Yo soy alguien consentido, por decirlo así. Nací en cuna cristiana, padres rectos, padres unidos, padres que ministraban, y yo veía su ministerio a los 4 años, yo creo que no lo entendía, pero a los 6, 8, 10, 12 sí, y decía, esto sí, me llega, ¿verdad? Entonces así es
algo del ministerio. Versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros. Yo quiero ir con ustedes, los romanos, le dice. Y luego llega, según la historia, según Hechos 28. Y somos llamados a ser de Jesucristo, versículo 6. Llamados a pertenecer a Él, a tener esa entidad. Quiero contarles otra historia. Ya le conté la encrucijada nuestra. En 2011, mi hija, la edad de alguno de ustedes, fue misionera a India, 2011, 2012, 2013. Y en 2013 al final vino y habló en capilla. Y creo que estaba vestida de la India. No de India, ¿verdad? Pero de la India. Ahí estuvo misionando, aprendiendo hindi, hablando con chicas por la cultura, con chicos no, pero con chicas de Jesucristo. Y cumplió. Y vino a informar a este pueblo en culto de capilla en noviembre del 2013. Y luego, en este año que no estuvimos acá en México, uno de los rollos más importantes para nosotros es que se casó aquí en el verano. A ver si hay una foto de esto. Ahí está. Ahí está. No me deja mentir, ¿verdad? Ahí está, le estoy llevando al altar el 13 de junio, allá en lo que fue la primera iglesia de los Bautistas del Sur. Algunos que enseñé en la historia de los Bautistas, eso fue una iglesia que mencionamos. La PIB de Charleston, Carolina del Sur, data de 1683. Tan viejo que el templo ni tiene sanitario, ¿cómo ven? Ellos se jactan de eso. Si quieres ir al baño, allá enfrente hay otro edificio, pero en el templo no, porque es tan histórico. Ahí le estoy llevando al altar, le estoy entregando a, ¿cómo se llama? David Rogers. No los casé como algunos hacen. Hay personas que entregan a su hija y luego pasan y ministran la boda. No quise hacer eso, yo creo que no me lo hubiesen permitido. Pero estoy entregando. Me dicen, la pregunta que hacen allá es, ¿quién entrega a la novia? Normalmente uno tiene dos opciones, yo o su mamá, su madre y yo. Y me decían antes, mira, tienes un minuto para decir algo. Entonces dije, su madre y yo. Luego conté una historia sobre ellos. Y es chistoso porque tenemos un montón de fotos. Creo que tomaban una foto cada segundo. Y hay unas fotos donde el novio tiene una cara ahí a la par de preocupación, pensando que voy a hablar 5, 10, 15 minutos, ¿verdad? Cuando toda la boda, se ve que no fue boda mexicana, duró media hora. Yo he ido a bodas donde el predicador habla 1 hora. Y la novia ahí titubeando, ¿verdad? Nerviosa y todo, sudada. Al grano, media hora. Pero conté una historia de cómo uno habíamos orado por ella, habíamos orado por su futuro esposo, estando ella, pues todavía, sin haber nacido. Y le conté una historia de que le vi a ella antes de que naciera. Antes de que naciera, todo esto. Y le dije, por todo ello, con gusto le entregamos. Y dije 3 palabras de Génesis 2:24. Leave, cleave, be one flesh. Dejan, únense, sean una sola carne. Y Dios hará el resto. Y me fui. Y fue poderoso, simbólico, porque si le entregué y esta niña deja de ser Flag, no es Andrea Flag, el día siguiente cambió su Facebook y pone Andrea Rogers. ¡Qué bárbaro! Como dice Romanos 1:14. Y ella orgullosamente deja de ser un Flag. Va al ayuntamiento terminando la luna de miel y felizmente cambia su nombre. No estoy contento.
como decía yo en el 79, no me gustar, cuando aprendí español. Pero sabe, estoy conforme, contento no, conforme apenitas por panzazo. Pero sabe, esto lo capto del versículo 6, que ella se identifica con él y lo va a hacer toda la vida, gracias al Señor. Con este fotógrafo, contratamos una fotógrafa y nos va a hacer un libro, nos hizo un libro, no sé si lo terminó, bonito seguramente. Y me dice, le digo a Andrea, ¿quién va a quedar con ese libro? ¿Ustedes o nosotros? ¿Quién lo va a tener en 40 años? Le digo. Y me dice Andrea, es demasiado directo, me dice, no, en 40 años tú vas a estar muerto. Les sugiero que no digan eso a sus padres. Tú vas a estar muerto, no vas a estar con ese libro. Ay, así es mi hija. Pero el punto es que ella va a estar con él, se lo entregué y no se la voy a retener. Oiga, pues no sea malita, devuélvemela. Tampoco me puede decir a mí, el novio, te lo devuelvo, suegro. ¿Verdad? No se vale. ¿Verdad? Pero yo entiendo versículo 6 en esto. Uno se identifica con Jesucristo, ya es del Señor, es lo que está diciendo Pablo, llamados a ser de Jesucristo. O sea, el plan de Dios es que Dios puso a Andrea y David, que se conocieron a la ribera del río Ganges en la India, juntos para servirle a Dios. Y ellos, como jóvenes seminaristas, con siervos suyos, con discípulos allá, en las mismas materias, como recién casados, allá en Golden Gate, y están rumbo a regresar a la India, graduándose en un año. Así es, no sé si hay otra foto. Síguele. Ahí están sus hermanos, David y Andrea le están dando su despedida allá. Entonces, eso es cómo identifico el concepto de llamado a otra cosa. Uno se identifica con Jesucristo, así como Andrea se identifica con Rogers, con David Rogers y con el apellido Rogers y déjalo flag, pues es otra vida, es otra cosa. Somos amados de Dios, versículo 7 dice, llamados a ser santos. Busque usted la excelencia en su ministerio. Yo sé que tienen otras cosas que hacer. La iglesia, los viajes, viernes quizá, a regresar el lunes. Pero busquen la excelencia aquí en el seminario. Versículo 7 nos dice que somos llamados no a pasarla, sino somos llamados a la santidad, a tener a gracia y paz en su ministerio. Esto es de gran importancia, el testimonio cristiano en conjunto con la tarea misionera. ¿Sabe que el misionero lucha con el hecho que los conceptos de personas de otra cultura, son muy distintas? Y uno tiene que ir aprendiendo cómo piensan ellos. Allá las fuimos a visitar, conocimos una pareja de brasileños y jóvenes y hicieron amistad. Y pregunté por ellos después y me dice, ¿sabe qué? Ellos como que no supieron conformarse a la cultura de la India y obviamente se quemaron, como decimos acá, porque la señora se vestía, yo creo que como brasileña, o por decirlo así, como mexicana, y no fue tan modesta como las mujeres de la India, que se consideran decentes. Interesante, ¿verdad? Que uno se quema caminando y vistiéndose en una forma indecorosa. O sea, es un aspecto cultural de demostrar la santidad del Señor. Entonces, todo esto nos lleva a ver lo que es la esencia del Evangelio de Dios. Ahí lo van a poner. Todo el corazón, el núcleo del Evangelio de Dios es esto. Debemos tener énfasis en la centralidad de Jesucristo. Uno no viene a hablar de culturas, no viene a hacer comparaciones entre Estados Unidos y México, menos en la India, ¿verdad? La centralidad de Cristo, linaje de David, como dice en el principio. Uno habla del poder del Evangelio, versículo 16, para cambiar vidas. Ahí usted puede hablar de su testimonio, cómo Dios le cambió, cómo Dios le transformó. Uno da crédito a Dios. Muestro nuestra incertidumbre.
en cuanto a esta decisión que tenemos que hacer aquí en 27 días y 6 horas para el 2 de noviembre. Pero confío en el Señor. Solo preguntamos, Dios, ¿cuál es tu voluntad para con nosotros? Pero entendemos que Dios está en control y su poder para darnos la salvación y su poder para darnos, encauzarnos a algo suyo, es algo mucho más grande que nuestra incertidumbre. Realmente el versículo 17 nos da apertura, nos habla de la apertura a todo aquel que cree. Qué lindo, Dios quiere que todos, así como a usted, Dios le ama por igual a todos. Es un concepto difícil de concebir porque uno se siente, pues Dios, yo te sigo, qué bueno que me has llamado. Pero, como dicen algunas partes, realmente en el fondo pensamos, primero mis dientes, luego mis parientes. Y aquellos que ni son mis parientes, menos, ¿no? Eso como piensa la carne. Entonces tenemos que dejar ese esquema, esa forma de pensar para ser misioneros o para ser enviadores de misioneros. Voy a terminar pronto aquí porque siempre hay otra cosa, la foto. Los nopales, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ustedes saben por qué siempre comemos nopales para desayunar aquí? ¿No? Porque los de la cocina son muy bíblicos. Como dicen ellos, Hebreos 12 dice, corre y nopales. ¿Sí o no? Así es, algo que aprendí. En el 79 viví en el seminario en San Ángel, el seminario presbiteriano, y quizá porque no pagamos mucho, poca carne, pero muchos bisteces verdes. Aprendí a quererlos, ¿verdad? Y luego me cansé de ellos, ¿verdad? Y no los comí durante años. Pero terminamos con esto. Hay una respuesta misionera, algo mío, algo suyo aquí. Versículo 8 nos habla de la actitud agradecida. Doy gracias a mi Dios. No es ahí se va, sino doy gracias a Dios. Hay un espíritu de intercesión, como dice el versículo 9. Hay un espíritu de intercesión. Oro por ellos. Quiero llegar a ellos y que los vea o no, yo oro por ellos. Extiendo el amor, no solo hacia mí, no solo hacia los míos, sino hacia aquellos que no conozco. Y a lo mejor ni los voy a conocer, pero oro por ellos. Eso es algo muy bueno de Pablo. Habla del anhelo de verlos. Versículos 11 a 13, de comunicarle algún don, de darles alguna bendición mía que Dios me lo ha dado a mí, se lo comparto. Y ser mutuamente confortados. Para mí, ocupar ese púlpito me conforta y espero que usted también les sea confortado por este culto. Y tener algún fruto de su ministerio. Y tiene versículo 14 la actitud de deudor. Estoy endeudado con el Señor. Nunca estamos parejos, nunca estamos iguales, nunca estamos en números negros con Dios. Siempre endeudados, gracias a Dios por lo que me has dado. Es una postura de agradecimiento y no de exigencia ante Dios. Y estoy listo, a la orden, como decía. Versículo 15, pronto estoy para anunciaros. Y fue allá, a Roma. Y la tradición, la iglesia primitiva habla que llegó hasta España donde quería llegar. Y sabemos que en cierta forma el evangelio llegó acá a México por España. Y tenemos esa deuda. Yo me acuerdo en la convención del 93, México estaba enviando una pareja de misioneros a España. Y realmente hablaban de esa gerencia complicada, ¿verdad? Pero gerencia sí, de haber recibido el evangelio a través de España. Y ahora México, con compromiso con el Señor, enviaba una pareja de misioneros en Nuevo Laredo, en julio del 93, para España, devolviéndoles el favor de llevar el evangelio allá a través de los bautistas mexicanos. Y no se avergüenza del evangelio, versículo 14. Entonces, esto nos da, por último, esa pregunta. ¿Cuál es nuestra respuesta misionera? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a cultos o incultos, sabios o ignorantes, judíos o bárbaros, como la palabra griega lo marca? Porque el evangelio es para todos.
tenemos una respuesta individual como cristianos, o de ser enviados o de ser enviadores. No hay otra para el cristiano, yo digo, que cree en la Biblia y cree en una Biblia misionera. Entonces yo le doy este interrogante para que lo vaya pensando. Muchos interrogantes que hacemos nosotros. ¿Cómo llega Andrea y David, Rogers, a cumplir con esa encomienda misionera, quizá en año y medio? ¿Verdad? Pero el interrogante también es para usted. ¿Cuál es la respuesta misionera frente a estos cultos, incultos, sabios o ricos, judíos o bárbaros? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nos consuela a Connie y a mí, nos consuela a todos que lo llevamos a pecho, Señor, porque Pablo lo ocupaste